Bienvenidos a CCA Sociales. En estos días se dio eh, como una polémica en el Banco de la República debido a que el ministro de Hacienda abandona la sesión que estaban llevando. ¿Por qué ocurre esto, muchachos? ¿Qué saben de eso? Eso es importante para su prueba de estado. Porque ¿Puedes el repetir, ministro, por en estos días, en la reunión de la Junta del Banco de la República, el ministro de Hacienda se levanta y abandona la sesión? ¿Por qué pasó? si la semana no fue por el aumento de la tasa de interés, algo así? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el orden? A ver, el presidente de la República es el que se encarga de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo y, lógicamente, el presupuesto que debe tener ese plan de desarrollo para lograrlo hacer. El ministro de Hacienda aprueba el presupuesto y el Banco de la República desembolsa el dinero. Sin embargo, ustedes saben que una de las funciones del Banco de la República, que es autónomo, constitucionalmente el banco es autónomo, es decir, que el Ejecutivo realmente no tiene injerencia sobre las decisiones del Banco de la República. Sin embargo, pues se dio una discusión bastante interesante, y es que si la inflación está más baja y tiene tendencia a la baja, ¿por qué van a aumentar en casi 100 puntos las tasas de interés? Es una pregunta. Recuerden que nosotros aquí no trabajamos si está bien o está mal, simplemente hacemos el análisis. Recuerden que el Banco de la República es autónomo, el Banco de la República tiene la función de detener la inflación. Igualmente recuerden que él es el organismo encargado de decir cuánto dinero se debe sacar al mercado. Entonces, eso es importante que lo tengan claro. Entonces, recuerden, el Ejecutivo, en manos del presidente de la República, hace el Plan Nacional de Desarrollo, Ministerio de Hacienda aprueba el presupuesto, Banco de la República, pues pone a circular el dinero. No está bien, ¿sí? Desde el punto de vista de los economistas, que el ministro de Hacienda abandone la reunión de esa forma y después salga a dar una rueda de prensa de manera, pues sola, ¿sí? Simplemente sale a plantear sus puntos de vista, porque la idea es que hubieran dado una rueda de prensa conjunta y no abandonar la reunión. Listo, quedamos claros con ese proceso del Banco de la República. Eso es importante, tenerlo claro. Bueno, entonces, la vez Profe, pasada, sí, una señor, pregunta. ¿Por qué el sí. Banco de la República está yendo a aumentar las tasas de interés, teniendo en cuenta la inflación? Ok, a ver, por un principio más de economía neoliberal. Estos sí son principios de economía neoliberal. Recuerden que desde la apertura económica en el gobierno de Gaviria, el ministro de Hacienda de él era el señor Rudolf Homs. Y Rudolf Homs es uno de los grandes neoliberalistas de América Latina. Y siempre el planteamiento del neoliberalismo es que la única manera de frenar la inflación es empobrecer. Es decir, debemos evitar el consumo a toda costa para que la economía no se siga inflacionando. Y nosotros, la manera que ellos han encontrado para evitar que se dé el consumo a toda costa es subir las tasas de interés. ¿Debido a qué? Los grandes consumidores de Colombia es la clase media. O sea, la clase media es la clase más golpeada del país, porque la clase media sostiene a los pobres y sostiene a los ricos. Recuerden que la clase media va más o menos promediando ingresos aproximados de 25 millones de pesos mensuales desde el salario mínimo. Desde ahí se hace el conteo. Por eso dicen que hay clase media baja, clase media media y clase media alta. Entonces, los que hacen el consumo
Pero recuerden que en última no es a través de capacidad de adquisición, sino a través de capacidad de endeudamiento en la clase media. Entonces, lo que me dicen a mí es clase media, ¿qué tiene presupuestado comprar? Entonces, quiero comprar un carro, quiero comprar una moto. Listo, ¿qué necesita? Pues la plata, porque yo la plata no la tengo. Entonces, estamos en la economía del fiado. Entonces, yo voy al banco, solicito el crédito y ellos me dicen, sí, señor, pero entonces subió la tasa de interés. Eso se hace para que la persona evite, en la medida de lo posible, sacar los créditos, no consuman y podamos equilibrar la inflación. Sin embargo, Colombia no ha tenido una fluctuación en su inflación, digamos que vaya al 11,24%, al 13% que llegó a estar, y después al 16%, y después al 5%, y después al 11%, y después al 10%, y después al 8%. No hemos tenido una fluctuación así de compleja en la inflación para intentar estabilizar, disminuyendo los créditos para bajar el consumo. Digamos que Colombia ha tenido una inflación estable. Desde mi punto de vista, eh, se deberían bajar las tasas de interés, ¿sí? Lógicamente, no se puede bajar mucho la tasa de interés, pero sí podría bajar un poco para darle un alivio a la clase media. Es mi punto de vista, ¿sí? Bueno, no sé, o sea, bueno o malo no, pero la inflación ha estado estable, la tenemos aproximadamente en 5 puntos con tendencia a la baja, entonces sí se podría, en la medida de lo posible, dar un alivio en las tasas de interés. Entonces, el objetivo de la tasa de interés es que no haya tanto consumo, evitar en la medida de lo posible el consumo. Pero recuerden que eso lo que lo ha planteado es el neoliberalismo. Recordemos rápidamente, estado de bienestar es un modelo económico, lo tienen varios países, por ejemplo, Alemania tiene estado de bienestar, Venezuela tuvo estado de bienestar. En el estado de bienestar, recuerden que todo lo da el Estado. O sea, yo no me pensiono por un ahorro que voy a hacer durante 1.300 semanas, estamos hablando aproximadamente de 20 años, sino que mi pensión es dada por el Estado. O sea, perfectamente en un estado de bienestar. Yo puedo empezar a trabajar a los 58 años y a los 65, 62, más o menos 65 años estar pensionado. El único requisito es la edad y haber, pues, haber trabajado. En cambio, en Colombia no. En Colombia tenemos que tener 20 años de trabajo. Pero el estado de bienestar no solamente me da la pensión, sino que el estado de bienestar me da la salud, el estado de bienestar me da bonos, el estado de bienestar me da subsidio, el estado de bienestar me da dinero. Y lo que se busca es que los ciudadanos estén tan bien, que puedan educarse para que ayuden en la construcción de su nación. El problema es que en Venezuela el estado de bienestar se parasitó el Estado, nunca se formaron, nunca le aportaron y lógicamente eso llevó a que la inflación se disparara. Entonces, recuerden, como en el estado de bienestar, a mí el Estado me da absolutamente todo, yo puedo consumir como quiera, tengo mi dinero totalmente disponible. Ejemplo, yo me gano 1.000.000 de pesos. En Colombia, el 1.000.000 de pesos no me va a llegar a la cuenta, me llegan como 720.000. Es decir, hay un dinero que va a ir para mi fondo de pensión y hay un dinero que va a ir para mi salud. En el estado de bienestar no, en el estado de bienestar le llega su millón completo. Pero sumado a eso, hay muchos subsidios. Por ejemplo, Venezuela manejaba algo que se llamaba los estatiques, que a través de ellos usted podía hacer mercado, podía pagar arriendo, podía comprar joyas, podía comprar ropa, celulares, etcétera, etcétera, y era un monto superior al salario en estatiques. Por lo tanto, su salario quedaba totalmente libre y empezaron, lógicamente, a consumir de más. Entonces, en el estado de bienestar, si no se piensa bien, si no es para unos modelos de países muy desarrollados, con cultura, con educación, se parasita el Estado. Entonces, surge el neoliberalismo, es decir, una nueva concepción del liberalismo económico, pero viene a traer la forma del neoliberalismo y plantea que hay que empobrecer para evitar el consumo. Eso es lo que hace el neoliberalismo. Entonces, mire, de aquí tengan presente esas dos concepciones, el estado de bienestar
y las líneas liberales, que recuerden que en el liberalismo es importante tener en cuenta que no hay mediación del Estado. El Estado podría intervenir en una economía liberal para eliminar incompetencia imperfecta. Esa incompetencia perfecta, por ejemplo, la tenemos nosotros a través de los tratados de libre comercio, ¿sí? Porque lógicamente nosotros no podemos competir con las multinacionales. Listo, ¿te quedó clara la duda? Sí, señor. Ok. Otra cosa, en el momento se está viviendo un paro en Colombia. Eso es pregunta, tienen que tenerla claro sobre el catastro multipropósito. ¿Y esa vaina qué es? Mira, chicos, hay que tener claridad en los conceptos porque sobre todas esas cosas salen, porque del catastro multipropósito se ha hablado en todos los gobiernos. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso de catastro multipropósito? No es un impuesto por propiedad. Ujú. ¿Y cuál es el multipropósito? No sé, por consumo. Bueno, pongo un ejemplo. Yo soy de Pamplona. Pamplona es, a pesar de que tiene mil calificativos que le llaman la ciudad del saber, la ciudad colegio, en esencia Pamplona es un pueblo. Tiene una universidad muy grande, muy grande, que desde hace unos años atrás creció muchísimo y se empezaron a arrendar muchas habitaciones porque las casas que estaban disponibles para tal fin no lograron contener la cantidad de estudiantes que llegaron. Digamos que tenían para arrendar un ejemplo, que en este momento no recuerdo la cifra exacta, tenían para arrendar 200 habitaciones, ya 200 habitaciones eran suficientes. De un momento a otro llegaron 2.000, 3.000 estudiantes y lógicamente digamos que la infraestructura que estaba para arrendamiento no fue suficiente. Entonces todas las personas que tenían una habitación libre la arrendaron. Todas las personas que tenían un local libre colocaron una papelería, colocaron un restaurante. Entonces, ¿qué dice el encargado de hacer el catastro, que es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi? Eso es un catastro multipropósito, es decir, usted tiene una casa, pero esa casa es potencialmente arrendable en habitaciones y si tiene un local es potencialmente destinada a tener negocio. Entonces se parte del hecho de que todas las personas que viven en Pamplona van a sacar dinero de su casa, de sus propiedades. Y eso no es verdad. Yo tengo mi casa en Pamplona y pues yo realmente no aspiro ni a arrendarle a ningún estudiante ahí, pues en la medida de lo posible, pues no arrendarle a nadie alguna habitación de mi casa. Yo prefiero estar pues solo con mi familia. Pero uno no sabe en qué momento la situación económica realmente se ponga compleja y pues ahí hay facilidad de arrendar una habitación. Pero por el momento yo no tengo pensado hacer ese arrendamiento, entonces yo no debo pagar un catastro multipropósito. Yo tampoco tengo restaurante y no tengo arrendados. Eso en el área urbana, es decir, le proyectan que por tener cierto tipo de desarrollo económico, todos lo van a hacer. Eso en lo urbano. Ahora en lo rural yo tengo una finca, estoy en zona ganadera y estoy hablando de grandes ganaderías de más de 5.000 cabezas de ganado y yo en mi finquita metí una novilla y un ternerito, ¿sí? Entonces voy a tener ahí la vaquita y el toro y voy a esperar para ir de pronto a sacarle cría, ir teniendo unos animalitos, pero no tengo sino tres. Eso no es una ganadería. Entonces, por lo tanto, yo no debería pagar un catastro multipropósito cuando mi finca efectivamente no tiene ningún tipo de vocación ganadera y mucho menos mi casa tiene locales para arrendar o montar restaurantes o arrendar a estudiantes. Entonces, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi cometió un error garrafal que fue hacer el catastro multipropósito a ojo. Digamos que eso es lo que ha ocurrido en Colombia, ¿no? La soberana improvisación de todo. Entonces, somos folclóricos, muchachos. Es que el colombiano es folclórico y eso es uno de los problemas que nosotros hemos tenido.
Entonces ellos hicieron a ojo el catastro multipropósito y, por ejemplo, en mi casa, cuando miro el catastro multipropósito, me le sumaron 80 metros de construcción y sobre eso me hacen la facturación cuando yo no he hecho construcción ni siquiera de 1 centímetro en la casa. Se han hecho mejoras, que es de pronto cambiar de eléctrica, pintar la casa, arreglar humedades, etcétera, etcétera, que va teniendo pues, normal con el deterioro de los años, pero no se ha construido más. En ese sentido, eh, sí está mal pensado el catastro multipropósito. ¿Sí? Entonces recuerden que el catastro multipropósito lo que busca es que sus propiedades tienen otras funciones y se le da por el sitio o el lugar donde usted esté. Sin embargo, eso no se puede generalizar. Habría que mirar realmente si eso es así. Porque si no, pues lógicamente vamos a tener los problemas que en este momento pues estamos teniendo. Es más, valorizaron unas casas eh, que no valen más de 100 millones y hoy tienen una valorización de más de 600 millones de pesos. Y lógicamente la casa no vale eso, no hay nada alrededor que la haga valer, no tiene una construcción que la haga valer y tampoco podían sumarle, podía subir ese avalúo más del 50%. Es decir, si mi casa vale 100 millones, a lo sumo debería llegar a quedar valorizada en 200. Y por ejemplo, en Pamplona se presentó el caso de una casa de 100 millones que valorada en 600. O sea, es definitivamente un despropósito. Ahora, chicos, esos avalúos catastrales hay que hacerlos, ¿sí? Esa actualización del catastro se debe hacer. En todos los países se hace, pero tiene que hacerse con tiempo, tiene que hacerse bien, tienen que mirarse bien las propiedades y se tiene que analizar eh, todo de la mano. Eso tiene que ir también de la mano eh, con el POT, ¿cierto? El Plan de Ordenamiento Territorial. ¿Qué hace el Plan de Ordenamiento Territorial, muchachos? Porque esa pregunta ha salido. ¿Qué hace el Plan de Ordenamiento Territorial? Distribuir las tierras. Bueno, el Plan de Ordenamiento Territorial lo que me habla es del uso del suelo. Es decir, ellos me dicen hasta dónde se puede construir. El caso, por ejemplo, el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. Yo viví en Bogotá 10 años y el plan de ordenamiento territorial ya dice que Bogotá no puede extenderse más. Entonces, como ya no se puede extender más, nos vamos para arriba, ¿cierto? Pues hay que generar edificios, hay que generar casas de 4, 5 pisos, 6 pisos, edificios de más de 10 pisos, pero ya no puedo extenderme más, ¿sí? Ya es imposible extenderme. Entonces, lo que tengo que hacer es ir hacia arriba. Igualmente me demuestra el uso del suelo y por eso el catastro multipropósito tiene que ir de la mano eh, con este plan de ordenamiento territorial, porque en zonas mineras no todas las tierras tienen vocación minera ni tienen riqueza minera. Entonces, donde se generan regalías por extracción de recursos naturales, no me pueden a mí generar un catastro desde esas líneas cuando lógicamente pues yo no tengo esa vocación. Listo, muchachos. ¿Claros en este punto? Señor. Ok. Bueno, por acá está cayendo un fuerte aguacero, no sé cómo me estén escuchando. Listo. ¿Alguien, No, por lo favor, escucho me bien. colabora con la lectura de la pregunta 60? Ok, perfecto. Desde hace varios años se evidencia en el país un retraso en la información musical de los jóvenes, especialmente en la formación inicial. Esto ha derivado en una disminución de personas dedicadas a la música y en que esta profesión sea exclusiva de quienes tienen mayor capacidad económica, dados los precios de los instrumentos o de la misma formación. Como posible solución a esta problemática,
Algunos gobiernos locales han puesto en marcha la creación o consolidación de distintas filarmónicas y orquestas con el objetivo de formar en música a niños, niñas y adolescentes. Este proyecto ha permitido que las alcaldías destinen recursos para que se construyan centros de formación con profesores capacitados y los instrumentos necesarios. Algunos promotores de este tipo de proyectos han solicitado que se generen políticas a largo plazo para asegurar los recursos para estas iniciativas de formación y que no dependan de la voluntad de algunos gobernantes. Con la solución propuesta, ¿qué dimensiones se están privilegiando? Hola, profe, perdón, es que esas preguntas ya se habían trabajado. Ya la habíamos trabajado. Sí, señor. Perfecto. Entonces Esa recuerden que la presentación ya la respuesta era trabajamos. cultural, política y económica. Listo, vamos para la siguiente. No hay problema. Dice, en 1994, los narcotraficantes del cartel de Cali, acaudillados por los hermanos Rodríguez Orejuela, compraron la presidencia de la República en cabeza del candidato liberal Ernesto Samper, al contribuir con $2 millones a la victoria de su campaña entre las dos vueltas electorales. La denuncia del hecho la hizo su rival derrotado, Andrés Pastrana, informado por la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA, y el escándalo sacudió la política colombiana durante varios lustros. El fragmento anterior es útil para una investigación que tenga como objetivo identificar factores asociados a la corrupción política en Colombia, ¿sí o no? ¿Me sirve esa información? ¿Ustedes qué opinan, Sí, chicos? ¿Sirve o no que sí, sirve? profe. Sí, la sé, me parece. Perfecto, perfecto. Entonces, A y D no me sirve, la descartamos. Me dice B, sí, porque se evidencia que la corrupción en Colombia es descubierta por otros países. Y C, sí, porque se muestra el poder del narcotráfico y su relación con la corrupción de los candidatos. Muy bien, el que dijo la C, esa es la respuesta correcta. Entonces, acá muchachos, debemos tener en cuenta, bueno, algo que habíamos tocado nosotros en una de las sesiones cuando iniciamos el trabajo. Lo primero, cada vez que vayamos a hablar de guerrillas, tenemos que ubicarnos entre los 60 y los años 70. Desde los 80 vamos a hablar de narcotráfico y desde los 90 hacia adelante vamos a hablar de paramilitarismo. El Estado se une con grupos paramilitares del Magdalena Medio para frenar ciertas acciones del cartel de Medellín. Recuerden que son los Pepes los que realmente hacen la captura de Pablo Escobar, lo matan y de ahí en adelante pues viene todo lo que tiene que ver con el poder paramilitar en Colombia. Ellos se desmovilizan a través de un sistema que se llamó Justicia y Paz. Recuerden que ese es el momento de diálogos de paz con paramilitares. No lo vayan a confundir con el de las FARC, que es cuando se gesta la JEP, que es la Justicia Especial para la Paz, y los lineamientos centrales de la JEP es justicia, verdad, reparación y no repetición. En eso se basó los diálogos con las FARC cuando se gesta la JEP. Cuando se hace justicia y paz, que es con los paramilitares, el problema central, por si sale la pregunta, es la extradición. Recuerden que al extraditarlo, ellos efectivamente van a pagar por delitos cometidos contra la integridad del pueblo norteamericano. El único delito cometido por parte de paramilitares contra la integridad del pueblo norteamericano sería la droga, nada más, ¿sí? Todas las matanzas, masacres, violaciones, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, no serían juzgados.
Esa es la crítica que se hace específicamente contra el sistema de justicia y paz. Chicos, preguntas frente a los procesos de paz que se vivieron o hay claridad. ¿Entiende, profe? Sí. Bueno, perfecto. Vamos a mirar esta. Leo, en un colegio, la comunidad educativa ha hecho un ejercicio participativo de revisión y actualización del manual de convivencia escolar. En el marco de este ejercicio, los directivos han abierto una serie de diálogos entre los distintos actores del colegio, estudiantes, docentes, padres y madres y coordinadores, con el fin de acordar entre todos cuáles son los derechos y deberes de los diferentes miembros de la institución. Los estudiantes proponen ajustar el manual para promover acciones que respeten su derecho al libre desarrollo de la personalidad. ¿Cuál de las siguientes opciones es un ejemplo de esta propuesta? A. La posibilidad de que los estudiantes puedan elegir al docente que imparta las distintas asignaturas. B. La prohibición de impartir un solo culto religioso para respetar la diversidad de creencias en el colegio. C. La autorización para que los estudiantes en estado de embarazo continúen con sus estudios si así lo desean. D. La apertura de un programa de alimentación escolar que garantice la adecuada nutrición de los estudiantes. Esa pregunta realmente está fácil. ¿Qué opción es para ustedes? B. ¿Cuál? La B, profe, la B. Perfecto. La prohibición de impartir un solo culto religioso para respetar la diversidad. Recuerden que eso es fue el elemento central de la Constitución del 91. Entonces, elementos centrales de la Constitución del 91, chicos, para que tengamos claridad. Primero, vamos a hablar de una democracia participativa, pero recuerden que en esencia sigue siendo representativa. La diferencia es que nos van a preparar, nos van a educar, vamos a tener una pedagogía para la correcta utilización de todos los mecanismos de participación ciudadana. Mecanismos de participación ciudadana que ya existían en la Constitución del 86. Eso es importante aclararlo. Recuerden que el primer plebiscito por la paz es en el año 1957, que es cuando surge el Frente Nacional. Pero entonces debemos tener claridad en que los mecanismos de participación ciudadana ya existían. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que va a haber una pedagogía para que podamos hacer un uso adecuado de los mecanismos de participación ciudadana. Segundo elemento importante de la Constitución del 91, trae una transformación en el modelo económico. Entonces, ya vamos a tener la apertura económica. Y aquí es donde viene el eje de lo que alcanzamos a hablar ayer, que es planteado por Rudolf Homs, que son lineamientos neoliberales. Porque recuerden que Rudolf Homs es un economista de concepciones neoliberales. Acá es donde viene por primera vez los famosísimos tratados de libre comercio. Ya en el gobierno de Uribe lo que hace es entrar en acción. No es que en el gobierno de Uribe se hayan pensado y se hayan concebido. No, en el gobierno de Uribe maduran los tratados de libre comercio. Tercer elemento, vamos a tener libertad de culto. ¿Sí? Porque hasta ese momento recuerden que la Constitución del 86 era una constitución totalmente confesional, es decir, una constitución religiosa y que amparaba en ese momento la religión católica, que era la religión aceptada en las diferentes instituciones del país. Por eso, anteriormente, en los 90, yo me acuerdo que en los colegios lo más importante que se debía presentar era la partida de bautismo, no era el registro civil. O sea, uno era que demostrar que no era un ciudadano colombiano a través de su registro civil, sino lo que uno tenía que demostrar era que pertenecía a la religión católica. Otro elemento importante es la visibilización de los pueblos indígenas, porque en la Constitución del 86 estaban totalmente invisibilizados. La Constitución del 91 viene a hablarnos de que hay unos pueblos indígenas y que debemos respetarlos, debemos conocer su cultura, proteger su cultura, y desde aquí es donde viene la concepción del multiculturalismo. Otro elemento, y el más central, era un cambio educativo para que todos nosotros pudiéramos
entender la aplicación de todos los mecanismos de participación ciudadana. Entonces, mire chicos, que del 91 a hoy, eso no se sabe. Por eso es que en la prueba de sociales es la prueba, realmente es la prueba más fácil, pero es la prueba donde se obtienen menos resultados, porque los chicos no conocen cómo funciona su estado, no conocen los mecanismos de participación ciudadana, confunden plebiscito con referendo, no saben qué es el cabildo abierto. Entonces, mire que eso, a pesar de que la Constitución del 91 ha sido clara, ha sido algo que hemos dejado de lado. En la maduración de esta Constitución, recuerden que vienen unos procesos de paz, específicamente con el M-19, y una gran participación de jóvenes que a través de algo que se llamó la séptima papeleta piden más instituciones. Entonces, efectivamente, ahí sí ya vamos a encontrar la Defensoría del Pueblo y vamos a encontrar, por ejemplo, la Fiscalía. ¿Qué hace la Defensoría del Pueblo, muchachos? ¿Tienen claridad con eso? Profe, una disculpa la interrupción. Lo que pasa es que unas compañeras me dicen que están en la sala de espera. A ver si les podría dar el ingreso a la reunión, por favor. ¿Listo? Ya miramos acá. Vale, gracias. Listo. Por favor, igualmente, si hay alguien que esté entrando, por favor, me avisan. ¿Listo? Bueno, frente a la Defensoría del Pueblo, ¿tenemos claridad con la Defensoría del Pueblo? ¿Qué Profe, hace? ¿podría explicarlo ahí por encima? Listo. La Defensoría del Pueblo, normalmente el colombiano piensa que él lo que hace es ir a sitios donde hay conflicto armado, hacer presencia y salvaguardar la población. Entonces pensamos que la Defensoría del Pueblo solo tiene ese marco de acción. Entonces no, la Defensoría del Pueblo primero adelanta una pedagogía en torno a la protección de todos los derechos que nosotros tenemos como ciudadanos colombianos. La Defensoría del Pueblo, yo puedo como docente que soy del estamento público, solicitar desde la Defensoría del Pueblo la protección y restitución de mis derechos. O sea, no solamente es en lugares de conflicto. Lo otro que hace la Defensoría del Pueblo y que digamos es el ejercicio más importante es generar alertas tempranas sobre situaciones que pueden presentarse. Por ejemplo, yo trabajo en la zona del Catatumbo. Aquí hay una ONG que se llama Halo, que está trabajando en el proceso de desminado humanitario, y ellos le dan a la Defensoría del Pueblo las zonas de trabajo de ellos. La Defensoría del Pueblo se acerca y genera una alerta temprana a todas las instituciones para que hagan intervención. Entonces, los ejes centrales de la Defensoría del Pueblo es la promoción de los derechos humanos a través de un ejercicio pedagógico, no necesariamente es en zonas de conflicto. La Defensoría del Pueblo puede salvaguardar nuestros derechos en cualquier parte del país e igualmente hace y genera alertas tempranas para las zonas de conflicto. Mire que, por ejemplo, cuando se da la masacre de Bojayá, ellos hicieron una alerta temprana de que la población civil estaba en un eminente riesgo. Sin embargo, el problema que presenta la Defensoría del Pueblo es el mismo problema de la ONU, ¿cierto? Nadie los escucha. Después de la Primera Guerra Mundial se habló de una organización de naciones, después de la Segunda se crea la Organización de Naciones Unidas, que también generan alertas tempranas de intervención para evitar posibles guerras, pero pues la ONU no es oída. Igual ocurre con la Defensoría del Pueblo. Muchas veces esas alertas tempranas que ella genera no son escuchadas. ¿Por qué se genera la Defensoría del Pueblo? En un primer momento se genera porque recuerde que la violación sistemática de los derechos humanos en Colombia no se ha dado solo por grupos al margen de la ley. Eso también se ha dado por los estamentos del Estado. El ejército, la policía y todo este componente militar
ha estado vinculado en violaciones considerables y muy preocupantes de los derechos humanos. Entonces, en un primer momento se piensa la Defensoría del Pueblo para que ella también interactúe frente a la vulneración de derechos humanos por parte de la Fuerza Armada Legal del Estado. Mire que en los diálogos de paz, en los últimos diálogos de las FARC, llegamos a punto muerto cuando se solicita los informes de inteligencia militar sobre todas las operaciones y vulneración de los derechos humanos. Entonces, esa parte no la quieren mostrar. Recuerden que el eje central de la JEP es que haya justicia, verdad, tiene que haber verdad, porque sin la verdad pues no podemos avanzar. Pero entonces, en el conflicto, las dos partes tienen responsabilidades y no es solo achacar para un solo lado. Porque es que, mire que nosotros en Colombia, por ese desconocimiento tan fuerte del Estado y hasta por un desconocimiento real de lo que es la ética, caemos en el juego de los buenos y los malos. Este es el malo, este es el bueno, como si la vida fuera blanco y negro, ¿cierto? No entendemos las matices y no entendemos la complejidad de los problemas. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Entendimos? Profe, una pregunta. Sí, señor. Sí, señora. Profe, ¿en qué se diferencian los diálogos de la FARC con Belisario Betancur y Andrés Pastrana? Ok, entonces, en la Uribe Meta, que es cuando se sientan para poder negociar con Betancur, hay varios elementos. Entonces, el primero, se crea una coordinadora guerrillera nacional, porque en ese momento existían muchas guerrillas. Y este es el eterno problema de la negociación, porque es que todos quieren la mejor parte del pastel. Entonces, en ese momento teníamos FARC, teníamos ELN, teníamos EPL, teníamos Quintín Lame, teníamos JUCO, teníamos Movimiento de Revelación Liberal, teníamos el Quintín Lame, teníamos el M19 y habían unos pequeños reductos de un movimiento guevarista de liberación. Entonces, todas las guerrillas las reúnen en la coordinadora guerrillera Simón Bolívar para empezar la negociación. De todo ese componente que hubo, la única que pudieron desmovilizar fue el M19. ¿Dónde surge el M19? El M19 surge en las FARC. Las FARC era una guerrilla totalmente de extracción campesina que un día entendió que ya tenían que salir de lo rural, iban a ir al urbano, pero para ir al urbano, esos campesinos que tenían no estaban lo suficientemente preparados, entonces empezaron a reclutar jóvenes profesionales de las universidades del país, crean este movimiento para que vayan a la incursión urbana. Entonces surge el M19, se rompen los diálogos con todas estas guerrillas, se disuelven y en ese momento logran solo la desmovilización del M19. Otro elemento importante para que tengan en cuenta que en los diálogos de la Uribe se plantea la necesidad de que surja un partido político, porque ellos dicen, no, nosotros no vamos a participar ni con los liberales ni con los conservadores. Entonces surge un movimiento político, el primer partido alterno, ya no hablábamos solo de liberales y conservadores, sino un nuevo partido que se llamó la Unión Patriótica. Chicos, es importante que ustedes tengan en cuenta acá porque es que como nosotros los colombianos recibimos un bombardeo, pum, pum, pum de noticias, y recuerdo una entrevista que le hacen a Cabal, donde ella dice que la Unión Patriótica no fue exterminada, que la Unión Patriótica fue un movimiento guerrillero donde ellos se exterminaron entre ellos mismos. Chicos, eso es falso. Vuelvo y les digo, yo no estoy hablando aquí si fueron buenos o si fueron malos, sino es la verdad histórica. Eso es totalmente falso. La Unión Patriótica fue un partido político, no fue un partido guerrillero, fue un partido exterminado. El Estado ya tiene condena. Por eso es que ahorita dicen que Iván Cepeda es el hijo de un guerrillero, porque Manuel Cepeda estaba al frente de la Unión Patriótica. Pero Manuel Cepeda no fue guerrillero, muchachos, es que era un partido político donde se iban a recibir a los desmovilizados de estas guerrillas. No eran guerrilleros activos, eran desmovilizados, pero igualmente tuvieron participación muchos actores políticos, muchos jóvenes, estuvo la JUCO, estuvo el Partido Comunista, personas que se desligaron del Partido Liberal y del Partido Conservador. Eso fue el primer momento con Betancur. Tenemos el momento con Pastrana, que es cuando él intenta
¿sí? De tantos, porque las FARC vienen intentándola desmovilizar desde hace muchos años. Entonces, en Pastrana, recuerden que se solicita una zona de distensión, que fue específicamente en el Caquetá, y se genera una extensión territorial bastante grande, donde la guerrilla estaba sola y las fuerzas militares podían hacer presencia desarmadas, uniformadas, porque debían ser reconocidas, pero pues no tenían sus funciones de intervención. Esto llevó a que pues se presentaran incumplimientos de lado y lado y al fin estos diálogos se rompen. Hubo incumplimientos muy marcados, ¿sí? O sea, no fue solo de un solo lado, sino que el incumplimiento fue de ambas partes. Sin embargo, chicos, tengan en cuenta algo, verdad histórica, muchachos. Las FARC nunca han estado derrotadas, nunca han estado diezmadas, nunca han estado debilitadas, ni nada por el estilo. Recuerden que las noticias no, o sea, nosotros tenemos que ir a fuentes mucho más serias para poder nosotros leer el país. Recuerden que no es para pintarlo de blanco-negro, sino para poderlo leer. Y en el tercer momento viene los diálogos de paz con Santos, se logra la desmovilización, hay un plebiscito, el plebiscito se pierde, se hacen unas adecuaciones para que pueda tener éxito el plebiscito y finalmente pues se acuerda la desmovilización de ellos, se les crea la JEP. No ha sido exitoso el proceso porque hay un desconocimiento, muchachos. ¿Y qué les van a ofrecer a ellos? Es que la primera pregunta por donde tenemos que iniciar es qué le ofrecemos a estos jóvenes que se van a desmovilizar. Y lo primero es la seguridad. Muchos fueron asesinados, muchos garantes del proceso de paz. Yo estuve en una primera mesa técnica para estos diálogos, invitado por el profesor Alfredo Molano, que fue uno de los primeros que estuvo junto con Juan Carlos Henao, rector del Externado de Colombia, de la Universidad Externado, y muchas de esas primeras personas que tuvimos la oportunidad de conocer fueron ya asesinados, o sea, no hubo realmente una protección real con ellos. Entonces recuerden que la Uribe, los diálogos de la Uribe conduce a la desmovilización del M-19, eso encadena una constituyente, encadena el surgimiento de la Unión Patriótica. Después vamos a los diálogos de paz de Pastrana, donde intentan desmovilizar las FARC. Es el único momento donde hay zona de distensión, no se logra, ¿sí? Muchos dicen que se rearman, etcétera, etcétera, pero lógicamente para ellos rearmarse y andar a sus anchas no necesitan zona de distensión. La frontera colombiana, por ejemplo, con Venezuela es muy grande. El decir que, por ejemplo, la guerrilla colombiana pasa a territorio venezolano porque el gobierno venezolano no hace nada, eso es desconocer la geografía. Son más de 2.000 kilómetros de selva viva y eso, pues, lógicamente, tanto para Colombia como para Venezuela es imposible controlar ese flujo en esas fronteras. Y por último, pues, el de Santos, ¿no? Donde se consolida a través de la JEP. Recuerden que en Uribe es donde está Justicia y Paz, que es el proceso con los paramilitares, que igualmente pues es un proceso muy difícil, condenado al fracaso. ¿Por qué? Recuerden, muchachos, ¿por qué fracasan los diálogos de paz en Colombia? Porque no hemos determinado la causa del conflicto. Nosotros estamos interviniendo consecuencias. Las consecuencias son la guerrilla, las consecuencias son el narcotráfico, las consecuencias son los paramilitares, pero la causa no la hemos intervenido y la causa es la tierra. La tenencia de la tierra ha sido la causa del conflicto. Ahora, mire chicos, que no hemos entendido algo. Mire, esto muta y eso tienen que tenerlo muy claro para sus pruebas, ¿sí? El conflicto en Colombia, entonces, pensamos que era la coca y eso es el desconocimiento total del Estado colombiano. No, ya no es coca, ahora es oro. Eso es lo que ocurre en el Cañón del Micay en el Cauca. Allá se encendió el conflicto por el movimiento del oro. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en el Chocó? ¿Ustedes sí saben qué pasa en el Chocó? Específicamente, ¿qué es lo que se mueve allá? Y lo están moviendo Río Atrato, Necoclí, entran a Panamá y de ahí lo distribuyen. ¿Qué es? No es droga, no es oro. ¿Qué están moviendo ahí?
¿Cómo? Armas. No, señor, están moviendo madera. Y por la parte del Guainía, que compartimos frontera con Brasil, por el lado de Manaos, están moviendo tierras raras que se encontraron en el Guainía. Entonces, dése cuenta, muchachos, la riqueza de Colombia. O sea, tenemos madera, tenemos oro con lo que podemos negociar, las tierras raras podemos negociarlas, podemos generar procesos de desarrollo, pero hay un desconocimiento absoluto. Dése cuenta la madera, cuánto cuesta la madera. Y nosotros podemos generar eso. ¿Eso de dónde se genera la madera? De la reforma agraria. Es decir, distribuir las tierras. Pero la reforma agraria, para su prueba de Estado, no es solo darle la tierra al campesino, es darle la capacitación. Es decirle al campesino, bueno, ¿cuántos hijos tiene? Listo, yo tengo 2. Bueno, vamos a mandar uno a zootecnia, vamos a mandar otro a agronomía, aquí está su tierra, aquí está su dinero, vamos a acompañarlo en la producción y vamos a generarle la venta de producción. Si yo que he hecho unas investigaciones pequeñas para Naciones Unidas en posconflicto y desarrollo, sé quiénes son los compradores, sé dónde se puede vender madera, sé cómo podemos mover el oro, sé cómo podemos mover la uchúa, por ejemplo, que en la Unión Europea nos compra toda la uchúa que tengamos y vea que hemos desperdiciado muchas oportunidades. Y no pueden decir, ay, profe, es que usted sí sabe y el gobierno no sabe. No, el gobierno sabe, él conoce dónde se pueden hacer esas ventas, pero la reforma agraria no se ha querido hacer. Y ese ha sido el eje central del conflicto. La reforma agraria se viene intentando hacer desde la Constitución del 63, la del 86 la truncó, viene uno de los primeros gobiernos de izquierda realmente socialistas en Colombia, como fue el gobierno de Alfonso López Pumarejo, de la reforma en marcha, la reforma agraria, no se pudo, viene la segunda ola de la violencia, cuando matan a Gaitán, se intenta hacer la reforma agraria, la trunca el Frente Nacional, salimos del Frente Nacional, vienen las luchas guerrilleras, se pide la reforma agraria, se trunca la reforma agraria por el narcotráfico, por el fenómeno paramilitar, y hoy se está intentando hacer la reforma agraria. Y cierro con esto, dato de oro para su prueba de Estado. Chicos, la reforma agraria es el eje central del modelo capitalista, no del socialista, del capitalista. Es decir, que para yo poder hablar de capitalismo en Colombia, debo tener primero una reforma agraria. Chicos, claridad, preguntas. Señor. Bueno, perfecto. Miramos la 63. Si tienen preguntas, vayan apuntando, ya vamos recibiendo, vamos leyendo. Bueno, dice, considere los siguientes textos. Texto 1. Cualquiera que por gusto o necesidad se haya dado a la tarea de comprar carro nuevo en los últimos 2 años, en lo que se ha empezado a llamar la era post-pandemia, seguramente ha llegado a una misma conclusión. Todo está muy caro. Y es cierto, pues la plata de ayer ya no es suficiente para comprar el mismo carro hoy. Texto 2. En Colombia, el índice del pollo asado registró un aumento del 3% en agosto con respecto a junio. El precio pasó de 32.385 a 33.342 en promedio. El aumento en el valor de los alimentos golpea con fuerza a varios países en el mundo, razón por la cual los restaurantes de cadena han incrementado los costos de sus platillos. ¿Qué concepto relaciona mejor la problemática descrita en los dos textos? Está facilita. Consumismo, pobreza, usura, inflación. La inflación. Muy bien, perfecto. Inflación. Mire chicos, hoy casualmente estamos en un paro. Y es que ciencias sociales es esto. Por eso es que a veces no las logramos entender porque están descontextualizadas. Y en la reunión por el problema de la salud que tenemos los profesores, yo les decía a ellos, pero mire, profesores, es que hay un fenómeno muy curioso. ¿Quién aceptó la reforma a la salud? Del magisterio. Entonces el sindicato FECODE, yo, muy bien. ¿Quién le advirtió a FECODE el problema que iba a tener el cambio del modelo de salud de los profesores? Profe, los líderes, sí, algunos líderes sindicales, muy bien. Se le hizo 5 advertencias a FECODE de que el cambio iba a ser muy complicado. No aceptaron el cambio y hoy nos llaman a paro porque el sistema de salud no funciona. Eso es totalmente absurdo.
¿Por qué, muchachos? Porque es que la falla del sistema de salud de Colombia es estructural. No es simplemente que la salud de Ecopetrol, que la salud del magisterio, que la salud de la policía, que la prepagada, que la EPS, que el CISBEN. No, es estructural. El sistema de salud de Colombia falla por su estructura misma. Entonces, por eso intentar solucionarlo es complicado. Sea usted rojo, azul, izquierda, derecha, ¿sí? Para donde quiera. En esencia, el problema es la EPS. Pero ¿cómo lo cambiamos? Entonces, volver al Estado, a lo que era el Instituto de los Seguros Sociales. Esa era anteriormente la GPS. Igual se tuvo que acabar porque tenía una corrupción muy marcada, no funcionaba, surgen las EPS y volvemos al mismo punto, ¿cierto? La corrupción es lo que definitivamente nos ha golpeado. Listo, leo la 64. Cuando se habla de los orígenes de la violencia y la pobreza en las zonas rurales de Colombia, pregunta, chicos, antes de seguir acá. Clasificación territorial, urbano, rural, rural disperso. ¿Claridad en los tres? ¿Puede explicar un poquito más el rural disperso? Rural Ok. disperso. ¿Qué es el rural disperso? El rural disperso es un sitio que está totalmente alejado de cualquier contacto humano. Está en zonas a 7 horas de un perímetro urbano. Hay solo una escuela, que es por lo general lo que uno encuentra. Alrededor de esa escuela hay unas casas que de la escuela están aproximadamente a 1 hora o 2 horas de camino. Eso es rural disperso. ¿Debe ser solo una escuela, profe? No, puede ser una iglesia, puede ser una quebrada, ¿sí? Puede ser un puesto de salud, pero el rural disperso es donde hay solo como una institución. Hay la presencia de una institución, llámese escuela, llámese iglesia, llámese puesto de salud, o algo que ellos han institucionalizado para su supervivencia. Puede ser una quebrada, ¿sí? ¿De la quebrada qué? Pues toman el agua, pescan, les sirve para los riegos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es rural disperso. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que las dificultades se presentan en estos sitios donde está la ruralidad dispersa. Segundo elemento, muchachos, en las zonas de conflicto de Colombia, llámese Catatumbo, llámese Cauca, llámese Guaviare, llámese Bajo Cauca Antioqueño, llámese Chocó, a veces no hay pobreza, chicos. Eso debemos tenerlo claro. Hay mucha plata, ¿sí? Hay mucha plata. O sea, yo hablo con niños raspachines y con niños mineros y ellos sí que tienen plata, ¿oyó? No es como nosotros que nos toca todo fiado, todo por crédito, porque no hay capacidad adquisitiva, sino hay capacidad de endeudamiento. Entonces, ¿qué mensaje podemos llevarle a ellos para que entiendan que sí tienen plata, pero que están en una situación de atarazo total y que debemos pasar a procesos de desarrollo? El problema es que las investigaciones en la parte social les vamos a hablar de que pobrecitos, de que no tienen cómo, y resulta que sí tienen cómo. Tienen bastante plata. El único problema es que no hay desarrollo. ¿Listo? Tengan en cuenta eso, muchachos. Urbano, lo rural y lo rural disperso. Listo, 64. Entonces les decíamos que cuando hablamos de los orígenes de la violencia y la pobreza en las zonas rurales de Colombia, una de las causas que se menciona para explicarlos es la concentración de la tierra en unas pocas personas conocidas como terratenientes. Ese es el núcleo, muchachos. Ese es el problema real de Colombia, los terratenientes. Y quitarle a los terratenientes esa concentración de tierra es donde está el problema. Por esta razón, algunos líderes políticos han propuesto que en Colombia se implemente una reforma agraria que permita una redistribución de la tierra para que las familias pobres accedan a terrenos que no han puesto a producir los terratenientes, con el objetivo de que puedan invertir y trabajar en ellos y se fortalezca la producción agropecuaria del país. La propuesta implica que el gobierno nacional les compre las tierras improductivas a los terratenientes y se las adjudique a campesinos de escasos recursos. De acuerdo con el contexto anterior, ¿qué efecto no esperado podría tener una política de reforma agraria? A, que los terratenientes a los que se les compran las tierras improductivas
se incentiven para poner a producir todos sus terrenos. B, que los campesinos a los que se les entregue tierras terminen vendiéndolas por carecer de recursos necesarios para invertir en ellas. C, que los terratenientes a los que se les compren las tierras improductivas acuerden con el gobierno los precios de sus terrenos. D, que los campesinos a los que se les entregue tierras utilicen sus fincas como garantía en la solicitud de créditos para invertir en ellas. Sería la B. La B, la B. La B, No. correcto. Recuerden, ¿Sí? la B de bebé. Recuerden, chicos, que la reforma agraria no es solo dar la tierra. No, la reforma agraria es que yo les pueda dar dinero para inversión, que yo les pueda permitir a los hijos que se preparen, que yo les pueda encontrar compradores para sus productos. Esa es la reforma agraria. O sea, yo llegar y decirle a Pepito, listo, le regalo 50 hectáreas de tierra, póngalas a producir. No, muchachos, poner a producir 50 hectáreas de tierra requiere una inversión bastante grande. ¿Sí? Pregunta, ¿existe la expropiación en Colombia? Sí, pis. Sí, señor, constitucionalmente, ¿no? Entonces, aquí no es que yo miraba, y chicos, no soy ni petrista, ni uribista, ni de Duque, ni pastranista, ni samperista, no. Yo analizo. Decían, es que Petro va a expropiar. No, es que Petro no es que expropie, es que la Constitución Política de Colombia permite la expropiación. Ejemplo, mi papá tiene una finca que está pegada al acueducto de un pueblo. A él le hacen llegar un acto administrativo porque como está pegada al acueducto es de bien de interés público. A él le dicen, vamos a hacer una ampliación del acueducto, debe vendernos su pedazo de tierra. Si mi papá no accede a venderlo, si no negocian, se hace una expropiación. O sea, le quitan el terreno. Entonces, dése cuenta que la expropiación sí existe y la expropiación la pueden aplicar. ¿Listo? Bueno, 16. Bueno, ya 64, 65 sería. Bueno, 65. En una ciudad capital, un grupo de ambientalistas radicó una propuesta ante el órgano legislativo correspondiente con la que se busca prohibir la circulación de todo tipo de vehículos particulares con motor de combustión una vez a la semana, incluyendo las motos, con el fin de reducir la contaminación y promover el uso de medios de transporte con energías limpias. Algunas concejalas han visto con buenos ojos la propuesta, al considerar que las ventajas para la calidad del aire son significativas y también se reducirían considerablemente los índices de inseguridad y accidentalidad. Sin embargo, muchos gremios, empresarios y líderes ciudadanos han manifestado su rechazo a la medida porque consideran que ese día se afectarían las ventas de miles de negocios, debido a que la gente no se movilizaría por la ciudad. De acuerdo con lo planteado, ¿cuáles dimensiones de esta problemática se encuentran en conflicto? Entonces me dicen, cultural y económica, porque promover una cultura alternativa que modifique los comportamientos ciudadanos afecta negativamente los ingresos de las empresas. Ambiental y política, porque el Consejo de la Ciudad se está inmiscuyendo en temas ambientales que solo le corresponden a la ciudadanía. Ambiental y económica, porque dependiendo de las medidas que se tomen para mejorar la calidad del aire, estas podrían impactar la economía de la ciudad. Y de cultural y política, porque los cambios culturales con relación al transporte implican decisiones políticas que pueden ser controversiales para la persona. Está facilita esa. ¿Cuál arriesgan? Ambiental y económica. Ambiental y económico. Muy bien, perfecto, la C. Listo, listo. Ay, me perdí. Vamos para la 66.
Dice, lea el siguiente discurso del presidente de los Estados Unidos con motivo de la prohibición durante 90 días de expedir visas a ciudadanos de países como Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán. Y chicos, no sé si ustedes recuerdan, por lo general se ve en noveno, cuando se habla de la Primera Guerra Mundial, se habla de las guerras mundiales, la Revolución Rusa, etcétera, etcétera. Si nosotros miramos hoy el momento, este momento en el mundo está pasando por los antecedentes de la Primera Guerra Mundial. Estamos exactamente en la expansión de los imperios. Pensaríamos que los imperios ya no existen, pero desafortunadamente sí, está viva la idea de imperio. La doctrina Monroe, de la que habla Donald Trump, porque Donald Trump es claro, yo voy a aplicar la doctrina Monroe, eso lo dijo en su candidatura y lo ha planteado. ¿Qué es la doctrina Monroe? La doctrina Monroe es una doctrina de colonialismo y la doctrina Monroe plantea que América Latina es el patio trasero de América. Se consideran que los únicos americanos son ellos y que todos nuestros recursos naturales están para servirlos a ellos y para el bienestar de ellos. Eso lo dice la doctrina Monroe. Rusia está en proceso de expansión, China está en proceso de expansión. Digamos que el único imperio que por el momento no está volviendo, no quiere volver a configurarse, no se está desgastando, es Inglaterra. Pero sí tenemos Estados Unidos, tenemos China y tenemos Rusia en proceso de expansión. Que lleve a una tercera guerra mundial, no lo sé. ¿Sí? Yo no estoy asegurando que vamos a una tercera guerra mundial, pero sí tenemos los antecedentes. Sí, los antecedentes están. Hay una película, chicos, se la recomiendo, se llama La Ola. Entonces, esa la consiguen en YouTube, ponen La Ola sobre el regreso de las ideologías y es cómo las ideologías hoy todavía están vivas. No sé si en sus clases de filosofía o de sociales en algún momento hablaron de un filósofo que se llama Theodor Adorno, un filósofo alemán que plantea que no repitamos Auschwitz. Y el no repetir Auschwitz, mire que los diálogos de paz en la JEP está inspirado en eso. Por allá en este filósofo que es uno de los grandes pensadores de la humanidad que me encantan, y Adorno plantea pues la justicia, la verdad, la reparación, la no repetición, para evitar el surgimiento de las ideologías y ese riesgo de extensión imperial. Estamos en eso, muchachos. Esperemos que eso no conlleve a un problema. Einstein y Oppenheimer en sus grandes charlas que tenían, ellos planteaban que la única manera de mitigar el riesgo de una guerra nuclear era que todos tuvieran armas nucleares, ¿no? Porque es que el hecho de que todos ustedes tengan armas de destrucción masiva, pero yo también las tenga, eso hace de que pues mejor nos hagamos pasito, ¿sí? Y podemos posiblemente caer en lo que fue como una guerra fría y esperemos que vaya por ahí, que no vayamos a tener ningún inconveniente, que no vayan a chocar las potencias, por el momento no han chocado, dese cuenta lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, ellos por allá en los Balcanes, etcétera, etcétera, hasta que chocaron fue entre potencias, mientras no choquen las potencias, estamos tranquilos. Bueno, leo. Hemos tomado medidas de escrutinio extremo para mantener fuera de los Estados Unidos a los terroristas islamistas radicales. Nos queremos asegurar, de que no admitiremos en el país a la misma amenaza que nuestros soldados combaten en el extranjero. Solo queremos admitir a aquellos que apoyan a nuestro país y aman profundamente a nuestro pueblo. Por eso, proclamo que la entrada de nacionales de Siria como refugiados va en detrimento de los intereses de Estados Unidos y por lo tanto suspenda tal entrada. De aquí en adelante, todos los programas de inmigración deben incluir preguntas para evaluar la posibilidad de que el solicitante se convierta en un miembro que contribuya positivamente a la sociedad. Dice, de acuerdo con lo planteado en su discurso, el presidente tiene prejuicios contra la nación, contra la población musulmana. ¿Por qué? Insiste en la necesidad de proteger a los ciudadanos norteamericanos de los terroristas islámicos.
D, destaca los aportes de la comunidad islámica al progreso y desarrollo de Estados Unidos. Esa la puedo descartar de una. C, insinúa que los refugiados y la población musulmana son una amenaza para la seguridad nacional. D, asume que todos los musulmanes son peligrosos, por ello dice que los refugiados sirios lo son. No sería la C, la C. Muy bien, la C. La insinuación de que los refugiados y la población musulmana son una amenaza para la seguridad nacional. Chicos, deben tener claridad en lo siguiente. Xenofobia, discriminación, exclusión, ¿sí? Deben tener claro eso, ¿sí? Cuando hablamos de xenofobia, cuando hablamos de discriminación, cuando hablamos de exclusión, ¿sí? Eso es importante tenerlo claro porque a veces eso se nos confunde, ¿no? Xenofobia es el extranjero. Discriminación, estoy hablando de una persona en esencia, ¿sí? Que llegó a nuestro salón de clase, un chico rockero, trae arete, entonces nosotros asumimos por prejuicio que es marihuanero, que es gay, etcétera, etcétera. Y la exclusión tiene que ver cuando hablamos de grupos poblacionales, por ejemplo, que llegan los indígenas, entonces asociamos que son perezosos, que llega la población afro y asumimos que no se bañan, etcétera, etcétera. O sea, esos tres conceptos deben quedar claros. Xenofobia, discriminación, exclusión, para poder nosotros analizar bien la prueba. Listo, chicos, ¿quién me ayuda con esta? ¿Quién la lee? Considera los siguientes dos fragmentos. Jamás ha habido castigo dotado del suficiente poder de disuasión para impedir la comisión de delitos. Por el contrario, sea cual fuera el castigo, tan pronto un delito ha hecho su primera aparición en la historia, su repetición se convierte en una probabilidad mucho más probable que su primera aparición. Para que una pena sea justa, no debe tener más que los grados de intensidad que bastan para separar a los hombres de los delitos. Ahora bien, no existe nadie que, con reflexión, pueda escoger la total y perpetua pérdida de la libertad propia, por muy ventajoso que pueda ser un delito. Por lo tanto, la intensidad de la pena de privación de la libertad tiene lo que basta para disuadir cualquier ánimo determinado. Ok, leo las opciones. ¿Cuál de las siguientes opciones describe la relación entre los fragmentos 1 y 2? 1 se opone a lo expresado en 2, pues 1 está en contra de que el castigo por un delito pueda desalentar a un delincuente a cometerlo. ¿Será que sí? B, 1 concuerda con lo expresado en 2, pues ambos afirman que un castigo lo suficientemente intenso puede disuadir a los delincuentes. 2 concuerda con lo expresado en 1, ya que ambos critican la utilidad del castigo intenso en la prevención de que se cometan delitos. D, 2 se opone a lo expresado en 1, pues 2 mantiene que algunas penas permiten que los hombres vuelvan a cometer delitos. Opción, chicos, ¿cuál respuesta ven? La A. ¿Cuál? La La A, profe. La A dice, 1 se opone, pues 1 está en contra de que el castigo por un delito pueda desalentar a un delincuente a cometerlo. La 1 dice, jamás ha habido castigo dotado del suficiente poder de disuasión para impedir la comisión de los delitos. O sea, es decir, que el castigo, por fuerte que sea, no lo va a impedir. Dice, por el contrario, sea cual fuera el castigo, tan pronto un delito ha hecho su primera aparición en la historia, su repetición se convierte en una posibilidad mucho más probable que su primera aparición. O sea, esa primera tesis me dice que el castigo, por más fuerte que sea,
no va a permitir la disuasión, ¿sí? La 2 me dice, para que una pena sea justa, no debe tener más que los grados de intensidad que bastan para separar a los hombres de los delitos. Ahora bien, pille aquí, no existe nadie que con reflexión pueda escoger la total y perpetua pérdida de la libertad propia, por muy ventajoso que pueda ser un delito. Por tanto, la intensidad de la pena de privación de la libertad tiene lo que basta para disuadir cualquier ánimo determinado. Entonces, dice, la 1 está en contra de que el castigo por un delito pueda desalentar a un delincuente a cometerlo. ¿Será que sí? ¿Qué opinan? Yo creo que sí. ¿Ustedes qué dicen? Que sí, profe. Correcto. Entonces, mire que aquí es importante, ustedes ven, la primera cita es de Hannah Arendt en Los juicios de Eichmann. Otra película que se la recomiendo, la encuentran en YouTube, se llama La banalidad del mal. Es excelente para que la vean. Y otro, pues, Foucault habla de eso. Este dato no, posiblemente para las pruebas sociales no les va a servir, pero sí les puede servir para la de lectura crítica, porque yo creo que ustedes en esta preparación en lectura crítica se han dado cuenta que van a necesitar leer muy bien tiras cómicas y van a necesitar tener unos elementos de filosofía para poder responder a ciertas preguntas. La prueba de hace 2 años salió muchísimo sobre Descartes y Kant. Yo he visto por ahí algo de Foucault, y específicamente Foucault sale sobre un famoso texto que él tiene que se llama Vigilar y Castigar, donde habla de que a esos primeros violadores los capaban en público, los primeros ladrones les cortaban las manos en público, y la eterna pregunta es, ¿dejaron de robar y de violar? No. Entonces se piensa el nacimiento de la cárcel. El nacimiento de la cárcel, entonces la idea era sacar la persona de ese contexto que representaba para el peligro, resocializarlo, no sé si regenerarlo sirva, me parece un término que no es muy acorde, y después de hacerle un proceso de resocialización, volverlo a insertar en la sociedad para que él fuera activo en la sociedad. Pero si nos vamos a mirar ese nacimiento de la cárcel, nunca se pensó para el ejercicio de resocialización, sino se pensó como un ejercicio de castigo. Por eso hoy las cárceles, por ejemplo en Colombia, muchas más que cualquier cosa llegan a ser es un engordadero, porque pues las cárceles reciben más presupuesto que la Universidad Nacional, por ejemplo. A mí me parece que el dinero debería destinarse a la educación, ¿sí? Que ahí es donde se tienen que hacer las inversiones, invertir en población carcelaria, así en esas desproporciones no. Los países desarrollados lo que han hecho es que las personas que van a las cárceles deben pagar por su sostenimiento. O sea, si no trabajan, pues no comen. Así de sencillo, ¿no? Y no lo volvemos como un engordadero. Listo, ¿quién me colabora con la 68? El alcalde de un pueblo ha tomado la decisión de remover la estatua de un personaje que es considerado por algunos habitantes como un criminal y por otros como un héroe. Entre las personas que están en contra de la decisión hay diferentes posiciones. El primer grupo afirma que, a pesar de que consideran que el personaje es un criminal, la estatua debe permanecer por ser parte de la memoria del pueblo. Un segundo grupo afirma que, dada la relevancia histórica del personaje, solo se debe remover la estatua si se demuestran los supuestos actos criminales que cometió. Un tercer grupo afirma que el personaje hizo lo que el pueblo necesitaba y que, en ese sentido, la estatua debe permanecer para rendirle homenaje por sus actos. ¿En qué coinciden las tres posiciones? Ok, dice A, en que la estatua rinde homenaje a un personaje cuyos actos ayudaron al pueblo en el momento en que los necesitaba. B, en que no debe removerse la estatua, aun si se cuenta con evidencia de que el personaje realizó actos criminales.
C, en que la estatua permite recordar algunos eventos que fueron importantes para la historia del pueblo. Y D, en que debe removerse la estatua, pues tanto los héroes como los criminales deben ser recordados. Está facilita. Sí. La C, muy bien. Hay una disputa que se dio en mi querido pueblo natal, en Pamplona. Yo me muevo entre Pamplona y el Catatumbo, ¿sí? En Pamplona es fundada por Ortún Velasco de Velázquez y por Ursúa. El problema de Ursúa, si recuerdan de pronto no sé, ¿verdad? Como la historia de pronto de la conquista es poco lo que se trabaja. Ursúa era un asesino, ¿sí? Era un usurpador, realmente venía con Orellana, con Pizarro, en busca del Dorado, en busca de las Amazonas. Y en el parque colocaron a Águeda Gallardo y a estos dos personajes, ¿sí? A Ursúa y a Ortún Velasco, en el parque, y se generó un debate bastante fuerte, hasta hubo manifestaciones, policía, pelea y todo para remover las estatuas, ¿sí? Para que dejaran solo la de Águeda Gallardo de Villamizar, que es la prócer de independencia de Pamplona. Sin embargo, pues se dejan porque es un patrimonio, o sea, es importante conocerlos, es importante saber ellos qué hicieron, ¿sí? Y la lucha de nuestros indígenas por defenderse de ellos. Listo. 69. Leo. Pilas ahí. La siguiente cita es un muchacho en la antigua Roma que fue forzado por sus compañeros a ver las luchas de gladiadores, a pesar de que tenía la firme convicción que gustaría. El muchacho cerró los ojos para no ver males tan grandes, y ojalá hubiese tapado también sus oídos, porque en un lance de la lucha entre los gladiadores, tras escuchar el enorme griterío del público entero, abrió los ojos y ya no pudo apartar la mirada, y empezó a deleitarse también en el crimen del combate. De esta cita, un historiador infiere que el espectáculo de los gladiadores podía atraer incluso al más reticente, y que por eso logró vincular a personas de todos los sectores sociales, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, esclavos y senadores. ¿Por qué razón esta inferencia hecha por el historiador puede considerarse inválida? A, porque presenta una interpretación equivocada de la reacción del muchacho de Roma. B, porque parte de un ejemplo que resulta insuficiente para hacer una generalización. C, porque emplea un ejemplo que recurre en un tiempo diferente al que expone el texto. Y D, porque establece una relación de causa-consecuencia que resulta poco probable. Esa está facilita. La B, ¿no? ¿Cuál? B. ¿Por qué? Esa es, pero ¿por qué? Usa un caso particular y pues llega, Eh, llega a un punto general. Exacto, o sea, en sociales todo lo que diga todos, ¿sí? Causó el rechazo de todos responsables, todos culpables, todos inocentes, no funciona. Las generalizaciones en la cientificidad social no es el camino adecuado, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Leemos la última, chicos. Bueno, Leo, el gobierno de Brasil decidió subir los impuestos a las importaciones de ropa y calzado con el objetivo de fomentar el consumo de los productos que se elaboran al interior del país, y al mismo tiempo decidió dar subsidios a los productores locales para mejorar la calidad de su producción. Luego de 4 años se han visto resultados positivos, pues los fabricantes nacionales han aumentado las ventas, lo que ha impactado positivamente la generación de empleo en el país. Al respecto, Colombia ha explorado la posibilidad de tomar la misma medida, buscando resultados similares. ¿Qué condiciones harían viable la implementación de la medida mencionada en Colombia?
A, que los salarios de los obreros de la industria de ropa y calzado disminuyan considerablemente. B, que los importadores de ropa y calzado aumenten el número de productos que llegan a Colombia. C, que existan empresas de ropa y calzado que cumplan con las expectativas de producción con calidad. D, que los vendedores de ropa y calzado en Colombia tengan una relación amigable con el gobierno nacional. Está facilita igualmente. La A la volamos, ¿sí? La A no nos sirve. Los salarios Sí. de los obreros de la industria de ropa y calzado considerablemente, no. Esa no sirve. Quedamos entre B, C y D. Ahí les descarté una. La C, la C. Muy bien, la C. Que existan empresas de ropa y calzado que cumplan expectativas de producción con calidad. Chicos, preguntas. Un señor. ¿Hay claridad? Recuerden, chicos, que se han presentado simulacros, si han visto preguntas que les genere algún tipo de inquietud, pueden traerlas, podemos socializarlas. Ya hemos podido avanzar mucho más. Recuerden que sí tenemos que mirar, se deben mirar varias preguntas, pero se necesita, lo más que hay que tener acá es claridad en los conceptos. Si los conceptos están claros, les aseguro que les va a ir muy bien en la prueba de sociales. Porque de nada sacamos con socializar 400, 500 preguntas y los conceptos no están claros. Porque en esencia las preguntas de sociales, muchachos, tienden a repetirse. Oído acá, no es que le salga la misma, exactamente no le va a salir, repite el contexto, entonces por lo tanto es muy fácil determinarla. Por ejemplo, en evacuaciones, recuerden que lo que prima son los derechos de los niños, entonces yo vi una pregunta de una evacuación en una emergencia que se presenta, entonces colocaban que a los discapacitados, que a las mujeres embarazadas, que a los ancianos y a los niños, y muchos marcaron que discapacitados. No, en una evacuación lo primero que se saca son los niños. Cuando hay terremoto y hay que evacuar, lo primero que hay que sacar son los niños. Que si hay que evacuar en una inundación, se van primero los niños, ¿sí? Entonces, todo el contexto se lo van cambiando, pero ustedes tienen claridad en ese caso que los que salen son los niños. Pueden cambiarle el contexto de muchas cosas en materia económica, pero cuando se pide la no intervención del Estado, ustedes ya saben que estamos hablando de neoliberalismo. Cuando se pide la intervención del Estado, que el Estado es el que está presente, o que hay que nacionalizar, o que es una economía de planificación centralizada o de planificación central, estamos hablando de socialismo, ¿sí? Entonces, si los conceptos van quedando claros, fácilmente lo evacuamos. Si nos hablan de justicia y paz, es el proceso de paramilitarismo, de movilización de paramilitares. No fue el Caguán, no fue el de Santos, ¿sí? Entonces, esos conceptos estando claros, funcionamos. ¿Listo, chicos?